de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a la convocatoria que hacemos para dar información importante por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Como ustedes recordarán, el 28 de diciembre del 2020 ocurrió un evento de falla donde se interrumpió el suministro eléctrico en distintos estados de la República Mexicana y derivado de ello, por instrucciones del director Manuel Bartlett, se contrató una empresa externa de especialistas en la materia para hacer un exhaustivo y minucioso análisis de cuáles habían sido las fallas, el origen de este evento que se presentó en diciembre. Luego de una serie de investigaciones, de análisis, insisto, muy detallado, este grupo de especialistas nos presentó recientemente, para ser precisos, el 5 de julio, este dictamen que hablaba sobre los resultados y sobre el diagnóstico que se hizo en relación a estos análisis. El motivo de la reunión de hoy es precisamente ver cuáles son las acciones, informarle a la opinión pública cuáles son las acciones que está tomando la CFE a partir de estos hallazgos que nos hicieron los especialistas en el tema. Y los directivos que nos acompañan harán esta presentación. Agradezco desde luego la presencia de nuestro director general, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, quien dará un mensaje posteriormente. Está también con nosotros Carlos Andrés Morales Mar, de la Dirección Corporativa de Operaciones. Gracias, ingeniero. El ingeniero Noé Peña Silva, de CFE Transmisión. Víctor Nolasco Miguel, de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica. Es importante decirle a nuestros compañeros de los medios de comunicación que estaremos abordando en esta ocasión única y exclusivamente el tema que nos convoca, para evitar distraer de algo que es de enorme relevancia y una gran oportunidad para la CFE de mejorar. Son muchos nichos de oportunidad los que tienen a partir de este diagnóstico que ya nos explicarán los especialistas. Le doy la palabra al ingeniero Noé Peña Silva. Gracias, Noé. Sí, muchas gracias, Luis. Con su permiso, señor director, yo voy a tocar el primer hallazgo que es de suma importancia de los que nos presenta el panel de expertos. Como ustedes saben, la falla del 28 de diciembre se provoca o se inicia por un incendio bajo las líneas entre dos subestaciones que tienen el nombre de Güemes y Laja. El primer hallazgo que se encontró como la causa raíz del evento fue la improvisación de la interconexión de una central que estaba en proceso de puesta en servicio en este tramo, en esta sección de la red eléctrica nacional. Esta improvisación de la interconexión de la central eólica San Carlos de la empresa Acciona con instalación de protecciones provisionales sin que se cumpliera lo especificado en el estudio de instalaciones. Esto provocó la apertura del enlace de 400,000 volts entre Laja y Güemes, ya que no se pudieron liberar correctamente las fallas que iniciaron el disturbio, como lo he comentado, a raíz del incendio. El permisionario de la central eólica San Carlos presenta un certificado emitido el 10 de diciembre del 2020 por la Unidad de Verificación de la Industria Eléctrica 100 Consultores, indicando que se habían cumplido los requerimientos solicitados en el estudio de instalaciones que le da el SENACE, el cual no cumplía cabalmente con el código de red. Los trabajos para la interconexión de esta central magnificaron los efectos del disturbio. Este hallazgo generó la recomendación por parte del grupo de expertos de revisar el cumplimiento de sus respectivos estudios de interconexión a las centrales de generación renovable intermitente que fueron conectadas mediante el seccionamiento de la línea entre Güemes y Laja.
Como comento, esta empresa presenta un certificado, el cual no cumple con los estudios que le solicitaron, de tal forma que solicita la energización de la subestación que abre esta línea, quedando obviamente los trabajos pendientes que al venir la falla del 28 de diciembre, pues obviamente no operan correctamente las protecciones y hace que se magnifique el efecto de esta falla, ¿no? Entonces, ese es el primer hallazgo. Es sumamente importante el hecho de que hemos encontrado, obviamente, ha encontrado el panel de expertos una serie de seccionamientos en la red de transmisión de 400,000 volts que está hecha o está diseñada para poder transportar grandes bloques de energía de un punto a otro. En el momento que se van seccionando, obviamente se incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de la confiabilidad de la red de transmisión. Las acciones que está previsto seguir por parte de CFE con respecto a este hallazgo, obviamente son una serie de puntos que me apoyaría yo con el ingeniero Carlos Morales sobre este punto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Noé. El punto importante de lo que fue los hallazgos y las recomendaciones del panel de expertos es la apertura de la línea de 400 kV de uno de los… A ver si audio, por audio. favor. ¿Tenemos Pégate audio? un poco más, por favor. Me lo pongo un poquito más para acá. Ok. La apertura de la línea de 400 kV, que es el nivel máximo que tenemos nosotros de voltaje en las líneas. Como lo dijo Noé Peña, estas líneas son punto a punto y son para transportar grandes bloques de energía. Cuando se secciona, sucede lo que los expertos llaman la balcanización, porque ya se convierte en dos segmentos de esa línea. Entonces, lo importante es señalar que esas líneas deben de conservarse como están, porque el sistema eléctrico nacional es un sistema también longitudinal, y esas condiciones hacen que se vaya abriendo líneas por líneas y tengamos que hacer una verificación de cada una de esas aperturas de línea de las instalaciones de las centrales eléctricas para comprobar, para constatar de que hayan estado en cumplimiento de lo que es el estudio de instalaciones, que es el que entrega y hace que transmisión pueda efectuar los trabajos necesarios y en concordancia con el SENACE. Entonces, lo primero que vamos a hacer por las acciones a seguir de Comisión Federal es la verificación de los requerimientos solicitados en el estudio de instalaciones previo a la interconexión de la central eléctrica de San Carlos. La entrega de resultados sería en 2 semanas, conforme tengamos la autorización de entrar a esas instalaciones. Enseguida estaremos con un programa de visitas técnicas para la revisión de los sistemas de control de velocidad, tensión y protecciones eléctricas en unidades generadoras de centrales de los privados que mediante la apertura de líneas en la red nacional de transmisión hacen necesaria esta verificación, tipo de auditoría, para comprobar si también cumplen, a pesar de estar conectados desde tiempo atrás, si cumplen con el estudio de instalaciones que emite el SENACE. Las líneas que tenemos nosotros por revisar son 24 en 400 kV, que es el voltaje máximo. Hay otras 50 en líneas de 230 kV y hay otras 70 en líneas de 115. Es decir, 144 revisiones que tenemos que hacer nosotros
para poder entregar resultados, sería en 20 semanas. Adelante. Carlos, este primer punto del hallazgo que se hizo por los especialistas, por el panel de expertos, nos ha llevado, como comenta el ingeniero Carlos Morales, en el hecho del siguiente punto, que es la balcanización de la Red Nacional de Transmisión. Como lo dijo el ingeniero Carlos, tenemos 24 centrales generadoras que abren líneas o enlaces de 400. En el país tenemos 25,000 kilómetros de líneas de 400. Entonces se han abierto en 24 puntos para poder inyectar ahí generación de tipo intermitente. Hay 59 centrales en la red de 230,000 kilovolts que tiene la Red Nacional de Transmisión. Hay, como decía, 30,000 kilómetros con ese voltaje, y ahí han entrado 59 centrales que estaríamos checando para que se cumpla con el código de red. Y hay 70 centrales en la red de 115,000 volts. En el país tenemos 50,000 kilómetros en ese voltaje, y han ingresado ahí, como decía, 70 centrales. Cada una de las cuales de estas centrales le restan la seguridad a la red de transmisión y de distribución, de continuar seccionando estas líneas, estas redes, particularmente en la parte alta, en la parte de transmisión, ocasionaría sin duda nuevos disturbios en dicha red con importantes impactos, como lo tuvimos el 28 de diciembre. Entonces, esas son las acciones que estamos preparando en conjunto, los diferentes procesos de CFE, como es generación, transmisión y distribución. El siguiente punto, Luis, es la parte de la… ¿El ingeniero Nevares? Sí, con el ingeniero Nevares. Ok, tenemos un enlace con el ingeniero Guillermo Nevares, de la Dirección de Distribución. No sé si ya está listo en la pantalla. Al parecer teníamos problemas con la cámara, pero no con el audio, así que ¿nos escucha, ingeniero? Sí, señor. Buenos días. Buenos días a todos. Señor director, don Manuel Barlet, con su permiso. Precisamente reiterar un tanto el tema del hallazgo del grupo de expertos referente al concepto de balcanización. Balcanización, de acuerdo a su definición, es el seccionamiento de algo, ¿no? Se utilizó mucho por allá geopolíticamente en los Países Bajos en su tiempo. Y esta acción contribuyó en su forma reiterada para seccionar las líneas de transmisión con el objeto de insertar centrales de generación a base de recursos intermitentes, es decir, eólicas y solares, considerando que las líneas de transmisión están diseñadas para transportar grandes bloques de potencia entre regiones. Es improcedente, por lo tanto, el hecho de estarlas dividiendo en cantidades enormes, como ya las mencionaron quienes me antecedieron en la palabra, 144 seccionamientos de líneas de transmisión para incorporar plantas, que hasta el 2016 tenían la obligación los generadores privados de construir su propia infraestructura de transmisión para poder evacuar la generación de sus centrales. Entonces, esto es un tema importante en este hallazgo, ya que es elevado el número de centrales conectadas mediante la apertura de las líneas de transmisión en la Red Nacional de Transmisión, de tal manera que el grupo de expertos calificó como balcanización a esa contribución en el escenario que produjo el disturbio del 28 de diciembre y ha recomendado que no se continúe con la balcanización de la Red Nacional de Transmisión. Para este motivo, se determinaron diferentes acciones que son las que estaremos implementando, entre ellas intervenir y negociar directamente con la Comisión Reguladora de Energía para que por lo pronto suspenda los permisos y contratos de centrales eléctricas que no tengan avances constructivos o que sus avances constructivos sean menores. Para ello se propone también diferir en el tiempo, con base en los estudios de la planeación integral y sobre todo la factibilidad técnica, las nuevas solicitudes de permisos de generación en zonas sin capacidad de transmisión. Cabe señalar ahí de manera importante
que este tema de la falta de capacidad de transmisión no es que se deba a un asunto de falta de planeación en la Red Nacional de Transmisión, sino que de hecho el tema es que se dejó sin efecto la obligación de los generadores, como lo comenté, de construir o aportar para la construcción de las líneas de transmisión. Entonces, esto es un fenómeno que tendremos que atender y trabajar en este sentido. Por otro lado, dentro de las mismas acciones también estamos viendo el asunto de que todas las plantas que estén autorizadas por la CRE, en especial las intermitentes, insisto en ello, porque con la balcanización es preciso señalar que esas centrales intermitentes no cuentan con recursos de generación firme. Es decir, si hay sol, generan, si hay viento, generan, si no lo hay, pues no. Y entonces esa intermitencia en la capacidad de generación mete variaciones en la Red Nacional de Transmisión. Por lo tanto, se agudizaría el problema si se siguiera abriendo la Red Nacional de Transmisión en estos términos. Y por último, comentar que dentro de este acuerdo que estamos trabajando y seguiremos trabajando con la Comisión Reguladora de Energía, será muy importante exigir al máximo el cumplimiento estricto del código de red vigente, evitando a toda costa la interconexión de plantas intermitentes que en el futuro no lo cumplan. Ese sería mi comentario, Luis. Muchas gracias, Guillermo Nevares. Continúa la explicación del ingeniero Peña Silva, por favor. Sí, Luis, muchas gracias. Yo pasaría a la tercera recomendación o hallazgo que tiene el informe final del grupo de expertos. En el punto 3 se recomienda desarrollar un programa de revisión de ajustes de las protecciones primarias. Quiero comentar que el sistema eléctrico mexicano tiene en la red de transmisión tiene 110,000 kilómetros de líneas de diferentes voltajes, ¿sí? Obviamente, entre mayor sea el voltaje, son líneas que requerimos para poder transportar grandes bloques de energía de las centrales generadoras hacia los centros de consumo, ¿verdad? Por eso la importancia del punto anterior de no estar dividiéndolas, porque los esquemas de protecciones se ven, digamos, tendrían que estar muy preparados si hay un mayor riesgo en ese sentido. Todo sistema eléctrico como el que tenemos en México, que el gran porcentaje es aéreo, está, digamos, expuesto a fallas por descargas atmosféricas, inundaciones, vientos, incendios, etcétera. Lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la CFE en transmisión y en distribución es tener los sistemas de protección adecuados y bien ajustados. Este es un punto del hallazgo que voy a comentar en este momento. Para poder proteger un sistema eléctrico tenemos tres pasos de protección, le llamamos PP1 o protección primaria 1. Si llega a fallar algo en ese esquema, pasaríamos a otro esquema que se llama PP2, que es protección primaria 2. Si llega a fallar, hay una nueva que se le llama PR o protección de respaldo. Entonces, la recomendación es desarrollar un programa de revisión de ajustes para las protecciones primarias PP1 y PP2 de todas las líneas de transmisión de la Red Nacional de Transmisión, dándole prioridad a las instalaciones de mayor voltaje, como son la de 400,000 y 230,000 volts. En particular, en lo que respecta a la revisión de lo que se le llama los esquemas de recierre monopolar, ¿sí? En todas estas líneas a nivel nacional. ¿Qué acciones, en base a este hallazgo, a esta recomendación del grupo experto, qué acciones vamos a tomar en CFE? Primero, hacer una revisión de las 325 líneas que tenemos en 400,000 volts y de las 915 líneas en 230. Ese es el punto número 3. El 4, obviamente, me corresponde y va muy alineado a la parte de protecciones. El
el punto 4, el hallazgo 4, la recomendación 4, se recomienda desarrollar un programa de revisión de los esquemas de bloqueo de protecciones primarias ante oscilaciones de potencia, las cuales no funcionaron adecuadamente durante el disturbio del 28 de diciembre. Entonces, los estudios para instalar o habilitar los esquemas de bloqueo de protecciones ante oscilaciones de potencia es una facultad del que opera, del SENACE en este caso. En coordinación con ellos, con el SENACE, se tiene un programa para analizar los principales corredores entre el norte y el sur del país. Obviamente sería entre Huinalá, que está en Monterrey, hacia Champayán, que está en Tampico, o de Ramos Arizpe en Coahuila hacia Cañada, que está en el Bajío. Asimismo, el de Mazatlán Tepic, y el último sería el de Jerónimo Ortiz, que está en Durango, hacia Fresnillo, Zacatecas. Ese es un punto que estamos trabajando coordinadamente con el área operativa. Pasaría, si no hay inconveniente, Luis, Sí. con la recomendación número 5. Se recomienda promover la actualización y modernización de los esquemas de acción remedial y esquemas de protección de sistema, considerados críticos para la Red Nacional de Transmisión, particularmente el esquema de desconexión por baja frecuencia. Este esquema, les quiero comentar que actuó adecuadamente porque después en este evento hubo un desbalance entre la generación y la demanda, de tal forma que al irse generación se va parte de la demanda y llega a una nueva estabilidad. Eso es a través de estos esquemas de acción remedial y en particular de lo que se llama baja frecuencia. De nuevo, el operador, el SENACE, es el que es la entidad facultada para instruir a CFE, transmisión y de distribución, la implementación de los esquemas de acción remedial. Actualmente se tiene un programa con SENACE para implementar enlaces en diferentes puntos de la red de transmisión, y en el caso de los de baja frecuencia interviene perfectamente el área de distribución para poder, en caso de una emergencia, seccionar o retirar cargas que no sean prioritarias como hospitales, en fin, ese tipo de cargas que las maneja distribución. Ese es el comentario de la recomendación número 5. Continuaría, si no hay inconveniente, Luis, con la recomendación número 6. La recomendación número 6 que hace el panel de expertos es la revisión del correcto funcionamiento de los canales de telecomunicaciones dedicados a la protección de todos los elementos que hay en la red de transmisión. Es importante comentarles que Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas que tiene una gran cantidad de red de fibra óptica. Tenemos más de 55,000 kilómetros de fibra óptica en toda la red de transmisión, incluyendo distribución. Sin embargo, en el evento del 28 de diciembre y a raíz de un huracán que nos afectó las líneas entre Mazatlán y Tepic, quedó pendiente de instalar 10 kilómetros de líneas por problemas, digamos, sociales con ejidos en esa parte. Entonces, uno de los puntos que estamos haciendo es poder complementar esa fibra que falta para tener la red completa y que funcionen adecuadamente las protecciones. Igualmente se va a realizar una revisión y pruebas de toda la red de teleprotección en la Red Nacional de Transmisión. Esas son las acciones que vamos a tomar con respecto a esta recomendación, a este hallazgo. Muchas gracias, ingeniero Noé Peña. Ahora le doy la palabra a… Me falta uno, perdón. Perdón, hay uno más, perdón. Adelante. Adelante. La dejo ahí, ¿no? Okay. Exactamente. Hay una recomendación muy importante que hace el grupo de expertos y obviamente es algo que es, digamos, continuo, el hecho de la rotación de personal que se tiene en generación, en transmisión, en distribución. El grupo de expertos recomienda promover programas de capacitación y actualización para fortalecer los grupos de especialistas de la CFE. Entonces, vamos a llevar a cabo un programa de capacitación de las diferentes especialidades para el personal técnico que conozca plenamente
las tecnologías, sistemas y equipos, con el objetivo de reducir posibles errores que puedan afectar elementos del sistema eléctrico. Como ustedes saben, el año 2000 es un año difícil por la cuestión de la pandemia, entonces hubo diferimientos de cursos por la cuestión de cuidar la integridad de todo nuestro personal y de no tener cursos presenciales. Estamos trabajando mucho ahora con cursos híbridos en el sentido de presenciales y a distancia. Esa sería la participación, Luis. Gracias, Noé. Ahora sí, Víctor Nolasco, de Planeación Estratégica. Adelante, por favor. Sí, gracias. El hallazgo número 8 tiene que ver en relación a que le tenemos que dar mayor robustez a la red nacional de transmisión mediante compensación de potencia reactiva. Dado que el evento principalmente tuvo su problema de voltaje, se enfocan mucho en este punto. Para esto, nosotros lo que estamos haciendo o vamos a hacer es una exhaustiva revisión de toda la capacidad de los compensadores estáticos de VARs instalados en el sistema eléctrico nacional. Como segundo punto, vamos a revisar toda la compensación inductiva para el disparo y recierre monopolar de todas las líneas que fueron modificadas por el efecto de la balcanización que comentó el ingeniero Nevares, ya que la compensación inductiva existente modificó el esquema de protección y pudiera estar bien o mal implementado. Entonces, vamos a hacer esa revisión. Y finalmente vamos a hacer un estudio de las curvas de capacidad de todos los generadores eléctricos en nuestro sistema eléctrico nacional para garantizar que tengan una respuesta eficiente en este esquema de compensación reactiva. El otro tema, por favor. Esto sería todo con el hallazgo número 8. Bien, gracias, Víctor. Adelante, ingeniero Carlos Morales. Muchas gracias, Luis. Uno de los hallazgos más importantes y que recomienda el panel de expertos es el punto número 9, o el hallazgo número 9, que es el desempeño fuera de lo establecido en el código de red en cuanto al comportamiento dinámico y protecciones por parte de las centrales eléctricas. Aquí hablamos de todo el conjunto de centrales eléctricas, y eso incluye las de Comisión Federal y las del sector privado. Entonces, las acciones a seguir para poder adaptar todo este tema a que pueda tener un sistema confiable con respecto a cómo se comportan dinámicamente cada una de las centrales eléctricas, vamos a hacer una revisión de las diversas protecciones eléctricas y sistemas de control de las unidades generadoras de la CFE. Los resultados podrían tenerse en 14 semanas para poder complementar toda esta actividad mediante un panel de especialistas de las diferentes EPS de generación, de transmisión, de distribución, en fin, todos los especialistas que puedan converger en este tema. Adelante, Víctor. El hallazgo número 10 tiene que ver con que tenemos que robustecer la red nacional de transmisión mediante la inserción de nuevos elementos de transmisión. En el mediano plazo se requerirá de apoyos significativos para ampliar la capacidad de la red nacional de transmisión y la inserción de nuevos elementos entre subestaciones de las mismas. Para esto tenemos adicional a 3 proyectos principales que vamos a mencionar. Tenemos una agresiva programa para ampliar nuestra red nacional de transmisión, pero particularmente relacionado con en este tema, tenemos para que entren en operación entre 2023, 24 y 25, 3 proyectos principales que estarían relacionados con este tema. Estos 3 proyectos principales nos van a robustecer, nos van a fortalecer la transmisión del norte hacia el sur. El primer tema es incrementar la capacidad de transmisión que existiría entre el área de control noroeste hacia el occidente del país y del noroeste hacia el norte del país.
Con este proyecto es de gran magnitud. Estaremos instalando 860 kilómetros circuito de líneas de transmisión, 600 MVA de capacidad de transformación y 2.450 megavar de compensación inductiva. Aquí vale la pena mencionar que una de las observaciones fue precisamente en la compensación inductiva dinámica. Aquí en este proyecto vamos a incluir 4 STATCOMs, que es tecnología de una respuesta muy rápida para el control de voltaje. El otro proyecto que vamos a impulsar es el incremento de capacidad del área del noreste hacia el centro del país. Esto es de Tampico hacia el centro del país, a la parte de la zona metropolitana. Este es un proyecto que nos va a incrementar esa capacidad de transmisión entre estas regiones y vamos a construir 731 kilómetros circuito de líneas de transmisión, 875 MVAs de transformación y 275 megabars de compensación reactiva. Finalmente, otro proyecto muy importante y que está prácticamente relacionado en este evento es la tercera línea que tendríamos desde Monterrey hasta la Huasteca, hasta Tampico. Este proyecto nos va a incrementar la capacidad de transmisión entre estas regiones y a través de la construcción de 441.8 kilómetros circuito de línea y la instalación de 195.3 megabar. Como mencioné, estos proyectos estarán en 2023, 2024 y 2025. Sería todo en relación a este hallazgo. El otro hallazgo y último es que el panel de expertos nos recomiendan o se requiere que se haga un despacho económico con restricciones de seguridad, toda vez que en el evento se tenían previo al disturbio condiciones de alta transmisión del área noreste del sistema norte hacia el sur del país. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es promover ante el SENACE la necesidad de programar el despacho del día siguiente con criterios de máxima confiabilidad y seguridad en el sistema eléctrico nacional. Eso sería todo lo que estaríamos haciendo para el hallazgo número 11. Muchas gracias, Víctor Nolasco. Antes de darle la palabra a nuestro director general, licenciado Manuel Barlet Díaz, comentarles dos cosas. Una, que estamos también recibiendo preguntas a los medios de comunicación, no solamente a los que están presentes, sino por la vía que ya se ha establecido. Insisto, temas relacionados o preguntas relacionadas, quiero decir, con el tema que hoy estamos abordando. Y comentarles también, aprovechando, que esta información de carácter muy técnica, muy específica, estará y se puede consultar en la página oficial de la Comisión Federal de Electricidad. Esta conferencia queda grabada, así como en las distintas redes de la Comisión Federal de Electricidad. Le cedo la palabra a nuestro director general, el licenciado Barlet. Bueno, hemos concluido este ejercicio de enorme importancia para el sistema eléctrico mexicano. Además de haber contado con el magnífico trabajo técnico del grupo de expertos, bueno, yo quiero reconocer que el trabajo de los directores y desde luego de los trabajadores de la CFE es fundamental para llevar a cabo esas modificaciones, esos cambios, esta actualización y esta limitación de acciones contrarias a la seguridad de la red de transmisión y de distribución. Es un ejercicio de enorme importancia por los momentos que vivimos con la reforma energética y sus indiscutibles abusos, que han provocado una situación de enorme peligro en las redes de transmisión y distribución. Lo hemos visto y se ha comentado. El sistema eléctrico nacional de esta manera está en riesgo, ¿verdad? Constituye una amenaza el continuar con estas actitudes de romper la red en cualquier momento que algún privado lo solicite, porque genera un peligro brutal para
la seguridad energética del país. Además de llevar a cabo la revisión de este trabajo y sus recomendaciones, las recomendaciones del panel de expertos, la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad, a mi cargo, se compromete a llevarlo ante el Pleno del Consejo de Administración de la CFE para su conocimiento y apoyo en su implementación. Además de llevar a cabo, ¿verdad?, estas actividades, quisiera yo recalcar cuáles son las facultades de la Dirección General de la CFE. Es importante tenerlo en cuenta porque podría darse una confusión en cuáles son las responsabilidades de cada uno de los elementos del sistema eléctrico. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, corresponde al director general las facultades de instrumentar y administrar los sistemas de seguridad de los bienes, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas, subsidiarias y, en su caso, filiales, en coordinación con las dependencias competentes en los 3 órdenes de gobierno. Corresponde al director general dirigir el diseño y la implementación de los programas de prevención en materia eléctrica y los demás que en materia de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente son aplicables. De manera que estas acciones que estamos aquí señalando, a partir de recomendaciones muy importantes, corresponden a la Dirección General de aplicarlas. Sí, es nuestra obligación, como está establecido en la ley de la Comisión Federal de Electricidad, es nuestra obligación garantizar la seguridad de las redes, porque en ello va la seguridad de todos los mexicanos. Es una función que tiene el director y la vamos a hacer cumplir. Esto que han presentado aquí y que haremos del conocimiento de la opinión pública por todos los medios posibles, esta balcanización de las redes es una barbaridad. Si las redes de transmisión, como ya le explicaron los técnicos que tienen el dominio de esta materia, ¿verdad?, no se deben romper. Las líneas de transmisión de 400 megawatts no se deben romper, ¿verdad?, porque establecen un grave peligro al sistema, son intocables. Y sin embargo, ¿verdad?, con esta presión que se ejerció en periodos anteriores, ¿verdad?, el impulso y la necesidad imperiosa de servir a los intereses particulares, tenemos enormes peligros en la red. Se han venido rompiendo, ya lo dijo aquí, el número de cortes que se han hecho a las redes. Carlos Morales, ¿verdad?, estableciendo un enorme peligro, la balcanización, que es un fenómeno analizado a nivel mundial y que está aquí siendo aplicado. De continuar con estos rompimientos de las redes que son para transmitir, como se ha dicho, transmitir grandes bloques de energía y no llevar la electricidad a los generadores privados, establecemos un enorme peligro para todos. Por eso digo que estos temas deben de darse a conocer a la opinión pública y lo vamos a hacer. Esta presentación va a circular por todos los medios posibles para que la opinión pública de este país se dé cuenta de lo que ha venido pasando en el sistema y la necesidad de corregirlo, ¿verdad?, para que el pueblo mexicano tenga seguridad en la materia de electricidad. Y como señalaba yo, la secretaria de Energía estuvo con nosotros en la presentación y presentaremos al Consejo de Administración estos logros para que las medidas que se tomen, muchas de ellas de seguridad, se lleven a cabo con el apoyo y la fuerza del Consejo de Administración de la empresa. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, señor director. Ahora sí abrimos el espacio para preguntas y respuestas. ¿Dónde están los compañeros? Allá atrás, por favor. A ver si puede decir el nombre y el medio, por favor. Claro que sí, Yeshua Ordaz, del periódico Milenio.
Mi pregunta sería si podrían especificar cómo será el acuerdo de la CFE con la CRE, si será en temas de permisos de código de red. Y otra pregunta sería, pues, ¿cuál es el estatus de las empresas que pues son altos o medianos consumidores y que aquí se han reportado que también se cuelgan a la red y que por ende pues, seguramente no cumplen con el código de red y que además pues por este robo de energía también generan ruido a la red eléctrica? No sé qué me van a comentar al A ver, respecto. ¿quién contesta lo del código de red? Sí, el documento del Código de Red es muy amplio y lo que estamos buscando ahorita con un programa de verificación en todas las centrales que están conectadas en la Red Nacional de Transmisión para que se cumplan todas las disposiciones que tenemos que revisar y comentar con todos los generadores que están conectados en la red de transmisión. Ese documento existe, obviamente está publicado, es público en esa parte y la idea es hacer una revisión en conjunto, generación, transmisión y distribución para ver su cumplimiento. No sé si conteste la pregunta, Gustavo. Dar más detalles con qué van a hacer junto con la CRE en el tema de la revisión de los permisos de las auditorías. ¿Qué dice? ¿Sí? Víctor. A ver, Sí, en relación a cómo le vamos a hacer con la CRE, lo primero que vamos a analizar aquí con el área de transmisión y distribución, ver todos aquellos permisos que presenten cero avance constructivos. Los permisos que ya tienen, que se están otorgados, son autorizados ya por la CRE. En ese sentido, vamos a hacer esa revisión exhaustiva de todos y cada uno de esos permisos para ver si ya alguno de ellos tienen ese avance. Y no va a ser de manera indiscriminada, sino vamos a ver cuáles son aquellos centrales que sí permiten incrementar la confiabilidad o darle garantía al Sistema Eléctrico Nacional de Suministro de Energía, a esas centrales que están ubicadas en puntos estratégicos que sí lo requiere el sistema. Sobre esos vamos a proponer que sigan adelante. Sobre aquellos, como se dijo, que tengan un impacto negativo en la confiabilidad y en la seguridad de nuestro Sistema Eléctrico Nacional y que tengan cero avance constructivo, nos vamos a reunir con la reguladora para proponer la suspensión de estos proyectos y poder atenderlos en el tiempo en que los estudios técnicos y de factibilidad técnica permitan su incorporación sin riesgo al Sistema Eléctrico Nacional. Bien, gracias. De este lado, por favor. Yadira, ahí. Hola, gracias. Héctor Herrera Argüelles, de Grupo Fórmula. Dos cosas. Se entiende el término de balcanización en términos sociológicos, políticos, pero no sé si podrían ser más explícitos de qué forma se utiliza este término en este tema de energía. Y el otro, el director hace una referencia a tomar acciones en contra de estas empresas privadas que están balcanizando, utilizando su propio término, la red eléctrica nacional. ¿A qué se refiere el director? Si a multas, posibles expropiaciones, ¿en qué sentido va esa enunciación, director? Gracias. muy bien. Pone usted mi comentario basado en conceptos de seguridad, que son mis facultades, como un tema amenazante. No es amenazante. Le quiero decir, lo único que tenemos que hacer es evitar que haya violaciones a la seguridad de las redes. El concepto de balcanización que dice usted que hay que precisar más, bueno, significa estar rompiendo las redes, ¿verdad? Y generar, bueno, pequeños espacios de gran peligro para los sistemas eléctricos. No es una novedad aquí, es un concepto que existe en todos los sistemas eléctricos. No debemos permitir, es lo que yo he señalado, no debemos permitir que cualquier generador decida en qué lugar va a meter sus redes para inyectar la electricidad.
no es posible. Y este es el caso de San Carlos, que lo habrán de estudiar todos ustedes, ¿verdad? Se decide establecer una planta eólica en donde le conviene al generador. Y en lugar de establecer un sistema para conectarse a través de los nodos adecuados, que claro, les costaría más, ¿verdad?, deciden que deben de recibir su electricidad en donde ellos quieren. Ese es el caso típico, por eso es muy importante, y de ahí surge el tema balcanización. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que utiliza la red de transmisión que está hecha para manejar grandes bloques de electricidad a todo el país, entonces ahí lo cortan para que esa empresa que considera y decide que ahí es donde le deben de abrir, ¿verdad?, y esa ha sido la regla impuesta en los últimos años, ¿verdad?, y ¿qué genera? Bueno, tenemos todas las pruebas, todos los elementos, ¿verdad? Hay una petición de la generadora al SENACE diciéndole que quiere establecer ahí una planta. El SENACE le manda una comunicación y le establece las condiciones para que se pueda conectar. Pero resulta que en todo este juego, y tenemos las pruebas, ¿verdad?, en todo este juego, ¿verdad?, la empresa, ¿verdad?, en lugar de atender lo que el SENACE le establece como condición para conectarse, bueno, hace un ahorro de 20 y tantos millones y en lugar de poner las máquinas y los instrumentos adecuados, ¿verdad?, hace una instalación que es, bueno, muy barata para la empresa y muy cara para el país. Pero además surge otro elemento. El SENACE le dice que pregunta si ya está listo, la empresa pide que se le conecte, el SENACE en 2 ocasiones le dice que no, tenemos los elementos. Pero entonces la empresa recibe a un inspector nombrado por la CRE. El inspector les pide un documento oficial, les pide un documento diciendo que está perfecta la instalación de la planta. Y es falso. La investigación que hacen los expertos que visitan la planta encuentran que los instrumentos que están ahí no cumplen las medidas de seguridad. Sin embargo, van y obtienen este permiso o esta inspección que miente, y entonces obligan al SENACE a ordenar la inyección, a permitir la inyección. Y en esta prisa y en este problema es ahí en donde se da el problema. Sí hay un incendio, ¿verdad?, hay un incendio abajo, pero no debió de haber pasado de ese lugar. El sistema eléctrico, ¿verdad?, todos los sistemas eléctricos, en particular el nuestro, que hemos descrito, está sometido a toda clase de riesgos. Se cae una rama de un árbol, un rayo, un incendio, pero no, los sistemas de seguridad establecen que no pase de ese espacio. Ahí se debe detener y no se detuvo por todo este juego de romper la red de transmisión, por decir que está perfectamente establecido lo que no está, ¿verdad? Y entonces no funciona con una transmisión no probada para dejar entrar a la planta, no funciona y entonces la falla se lleva en segundos a todo el país. Afortunadamente, y en esto yo quiero reconocer la calidad de los trabajadores de la CFE y de sus técnicos, lograron detener lo que pudo haber sido un colapso total. Pero ahí está la causa raíz. No es que amenacemos, sino lo que somos responsables. Por eso leí cuál es la responsabilidad del director general de la CFE: cuidar la seguridad de la red, que es la seguridad de todos y cada uno de los mexicanos. Y no podemos permitir que cada quien llegue, y qué es lo que han hecho. Toda esa sección del norte, lo vimos cuando presentaron su trabajo los que hicieron este análisis, expertos de alto nivel. Tú ves las redes del norte del país,
¿verdad?, que parecen, ¿verdad?, todas se ven fracturadas. Y entonces, esa es la balcanización. ¿Y qué hace? Pues genera enormes peligros. Esto que pasó ahí puede pasar en cualquier momento si esto continúa. Pero estamos rompiendo la seguridad con ese ánimo de meterse a donde, en cualquier lugar, como la CRE dio permisos sin ninguna limitación, que no caben en las redes, ¿verdad?, que exigen subirse, ¿verdad?, en contra de los intereses de la nación mexicana. En este análisis que se nos ha presentado, bueno, pues nos encontramos con que pues los intereses privados son más importantes que los intereses del país, de todos los mexicanos, de todos los que están aquí, de todos los que nos oyen, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque es un servicio público esencial para el país. Y si pasó esto en San Carlos, propiedad de esta empresa, ¿cómo se llama la empresa? Acciona, que tiene varias instalaciones, pues ¿qué pasó en todas esas que se han roto y cuyo número hemos señalado aquí? Tenemos que revisar una por una para ver si no se da lo mismo que como aquí en San Carlos, pues les pareció muy económico no poner las instalaciones que ordenó el SENACE, ¿verdad?, para ahorrarse algunos dineros y no gastar en líneas más allá donde deben de instalarse, pues es poner en manos de intereses privados no muy cuidadosos, como es el caso de esta empresa, ¿verdad?, poner en este rompimiento de redes a la población mexicana en peligro. De eso se trata. Espero haber contestado su pregunta y muchas gracias por su participación. A ver, adelante, ahí por favor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Adelante. Mario Torres de Televisa. Después de escucharlo, señor Bartlett, entiendo entonces que la responsable… Gracias. Otra vez tu nombre, por favor. Mario Torres, Mario de Torres. Televisa. Después de escucharlo, señor Bartlett, entiendo entonces que no fue un error humano, sino que más bien fue, en este caso, una empresa particular la responsable de lo que ocurrió el día 28 de diciembre. ¿Es así? Bueno, leímos el texto, lo vamos a distribuir para que no quede… Porque de ser así, quisiera preguntar entonces si ustedes están en… A ver, le estaba yo explicando. Hay una responsabilidad nuestra también. Nosotros no estamos ocultando nada. Con la premura de la empresa que quería instalarse en determinado tiempo, pues para obtener sus beneficios económicos, se hace un trabajo, se abre la línea, ¿verdad?, y se deja sin protección. Es el privado y el error que cometimos nosotros, no son los dos, ¿verdad? Eso es lo que con estas presiones puede haberse repetido en todas las demás, eventos en donde se cortan las redes, lo cual no debe de ser nunca ni permitirse, porque esas redes son para transportar, decimos, grandes bloques de electricidad y no para montar a quien quiere inyectar energía eléctrica. Entonces, ¿habrá consecuencias? ¿Ustedes van a presentar denuncia penal en contra de la empresa y al interior de la CFE van a llevar a cabo algún tipo de sanción? Claro que sí. Yo señalo que es mi responsabilidad como director, señalé ya cuál es el artículo con toda claridad que no solamente me faculta, sino me obliga, ¿verdad? Quienes pongan en peligro la red, pues deben de ser responsables de lo que han hecho. Además de seguramente la investigación administrativa que van a solicitar en contra de la empresa Acciona, ¿van a acudir a la acción penal? A ver, les voy a contar una cosa. Con el bozal no se oye ni se entiende. Como estamos casi todos vacunados y estás lejos, pues si quieres, quítate. Hablar porque no se entiende nada de lo que dices. Gracias, disculpe. Preguntarle de nada cuenta. ¿Esto amerita entonces presentar una acción penal en contra de la empresa? ¿De qué? No te entendí. En contra de la empresa. ¿En contra de la empresa qué? No,
Ya si van a describimos- presentar una denuncia penal en contra de la empresa. Vamos a tomar las decisiones, ya les decía yo que voy a plantear todo esto al Consejo de Administración, y si hay delitos, pues se deben de perseguir, ¿no creen ustedes? ¿La afectación al país no es un delito? La afectación al país puso en riesgo al sistema eléctrico mexicano, ese fenómeno ahí. Y- Entonces tomaremos las medidas que sean necesarias y establecer las responsabilidades que existan. Gracias. Y por último, la tercera recomendación tiene que ver pedirle a la SENACE que suspenda todos los permisos de las centrales eléctricas. Hablamos específicamente de centrales eléctricas eólicas en todo el país. No, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que el sistema funcione y que no haya un peligro para la población. Hay cientos de permisos que dio la CRE, bueno, que significan 3 y 4 veces la electricidad que se va a demandar, que es una barbaridad. Un sistema eléctrico no funciona como a cada quien se le da la gana. La CRE no hizo ninguna planeación y dio permisos sin ton ni son. Hay permisos que ni siquiera se han aplicado. Se generó un sistema de especulación, compra de permisos y después venta de los permisos. Todo eso generó un brutal desorden en el sistema eléctrico mexicano. Y eso pues no le conviene a nadie. Nosotros no administramos una empresa particular cuyo objetivo sea obtener beneficios y ganar recursos. Nosotros representamos una empresa que garantiza al sistema, al país entero, la garantía de la electricidad. Ese ha sido el objetivo desde el nacimiento de la CFE, ¿verdad? Garantizar a la población la energía eléctrica. Y tenemos facultades para hacerlo. Hay permisos que ni siquiera han empezado, andan viendo a ver a quién se los venden, ¿verdad? Eso no debe ser. Ni puede ser lógico, ¿verdad? El decir que pues la CRE que lo que hizo fue repartir permisos a todo el mundo para la especulación y que se instalaran, como es este caso, ¿verdad? Que es un caso típico. La planta esa decidió establecerse ahí, ¿verdad? Tomó la decisión de establecerse, decisión personal de los intereses particulares de la empresa. Y entonces exige que la conecten en la transmisión. Y se genera un gran problema que hemos descrito, técnico, ¿verdad? Eso no debe ser. Y todo eso que existe por todos lados hay que revisar cómo están. Aquí las instalaciones de San Carlos no cumplen los requisitos, ¿verdad? Por eso fue muy útil que un grupo de expertos, ¿verdad?, independiente lo analizara, ¿verdad?, para que quedáramos tranquilos de que el problema que si bien se resolvió en 2.5 horas o 3, ¿verdad?, si bien se resolvió, pudo haber sido una catástrofe nacional. El presidente dijo que esto no debería de repetirse y por eso hemos echado a andar todo este mecanismo para verlo y demostrarle a la opinión pública, porque luego las campañas estas que emprenden, que estamos en contra de la energía, en la energía limpia y que somos enemigos, lo cual es falso. Esa es una eólica y no es por eólica que estamos diciendo, sino por lo que hizo para poner en riesgo al país. A tus órdenes. A ver, ahí atrás. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Enzástigue de El Sol de México. Señor Bartlett, ¿tienen estimado en cuánto tiempo podrán operar estas plantas al 100% y del mismo modo aproximadamente cuántos recursos le costará a la CFE implementar todas estas acciones de las recomendaciones de los expertos? Y por otro lado, ¿qué responde a la carta enviada por legisladores estadounidenses donde acusan que la CFE pues desincentiva las inversiones y atenta contra la competencia del sector en el país? Muchas gracias. Mira, en el documento que tenemos y lo van a tener ustedes todos, establecen los compromisos y el tiempo que se va a llevar a hacer cumplir con las recomendaciones del grupo.
si tal vez Carlos nos puede tocar o tú, Lo tiene aquí. planeación, el tema. De lo que me preguntas, otro es ajeno a la reunión de hoy, pero otro día vamos a hacer una buena reunión de todos los ataques y gentes que dicen que la política de energía del gobierno es negativa. La política de energía del gobierno es rescatar a la empresa más importante del país y por tanto la garantía que se debe el pueblo de México, que se le debe proporcionar, esa es la CFE. Muchas gracias. A ver, contesta. Sí, gracias. En relación a las implementaciones que vamos a llevar a cabo, las más significativas son los que se relacionan en el fortalecimiento de la ampliación de la red nacional de transmisión. En particular, comentábamos de los 3 refuerzos que vamos a desarrollar para que entren en operación en 2023, 24 y 25. Estos tendrán una inversión aproximada del orden de los 25,000 millones de pesos. Es una inversión que están haciendo todas las gestiones para poder garantizar entren en esas fechas de operación. Hay otras inversiones menores, como son las que comentó el ingeniero Noé Peña, en relación a todo lo que son los esquemas de acción remedial, todo lo que es la parte de protecciones y esquemas del sistema. Entonces, en ese no sé si el ingeniero Peña tenga mayor relación. Sí, con mucho gusto, Víctor. El estudio que vamos a hacer de modernización de los esquemas de acción remedial en todo el país, obviamente lo estamos manejando en forma prioritaria. Primero con lo que llamamos los enlaces más críticos que tenemos en el sistema eléctrico mexicano. En esa evaluación se adquirirán los equipos para poder instalarlos, ¿verdad? En el transcurso de las siguientes semanas tendríamos esa evaluación para poder adquirir los equipos y modernizar aquellos que ya tenemos operando ahorita. Gracias, ingeniero Peña. A ver, Diana. Buenas tardes, Diana Gante, del periódico Reforma. Nada más preguntar el caso de Acciona. Ustedes ya lo mencionaron, bueno, el panel de expertos en la conferencia pasada ya mencionó la situación de San Carlos. Ustedes también ya están considerando esas acciones. Mencionan que ya hubo estudios previos y que la subestación no cumplía con los requerimientos. Ya se está considerando por parte de ustedes, de esta manera muy particular, pues suspender o cancelar que esta central se interconecte a la red. Eso me gustaría tenerlo claro, o si aún se va a revisar con la Comisión Reguladora de Energía en el acuerdo que mencionaron y explicaron. Y 2, entiendo claramente la relación y el monopolio natural de la CFE en cuanto a las redes eléctricas, de cuidar la confiabilidad del sistema eléctrico, pero CFE también es un participante del mercado. ¿Hasta qué punto un participante del mercado puede dialogar con la Comisión Reguladora de Energía para ver si se suspenden permisos o lo que sea de algunos otros participantes por incumplimiento de normas o de estos parámetros que ustedes ya explicaron? Gracias. Mira, respecto a Acciona, tenemos perfectamente determinada lo que realizaron, digamos, la responsabilidad clarísima de ellos. Es decir, no cumplieron las indicaciones de la CFE, del SENACE, no lo cumplieron, instalaron con menor calidad, aparatos de menor calidad, obtuvieron un documento en donde se dice que están bien, un inspector de la CRE, ¿verdad? Y es mentira, porque la inspección demuestra que no es cierto, que si bien es oficial el documento, pues es una falsedad, es un fraude. Eso es lo que sentimos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto ya es un análisis de responsabilidades. Pero yo creo que cuando hay responsabilidades, los privados también son responsables, ¿verdad? No es una cacería de brujas, como se puede decir, no somos enemigos de las energías limpias, al contrario, el presidente quiere promover la energía limpia en México a través de la CFE amplísima.
Lo que no estamos de acuerdo son en los abusos, en que no paguen la red, en que establezcan monopolios privados. Eso es en lo que no estamos de acuerdo. Y eso es lo que se oculta y no se quiere reconocer estas realidades que hemos estado presentando. Por eso cuando planteo yo al final de la conclusión, digo yo que en el uso de mis facultades estamos haciendo esto y que los abusos, ¿verdad?, de la reforma energética son brutales, ¿verdad? No es cualquier cosa. Ahora cuando defienden una ley que está en vigor, pues ocultan toda la verdad. La CFE no tiene más objetivo que proteger a la población mexicana, es una empresa pública cuyo objetivo es dar al menor precio posible la electricidad. Ahora, el sector privado tiene todos los derechos que le da el Estado mexicano, ¿no? Vivimos en un Estado de Derecho, pero tampoco les da la facultad de violar el derecho o de imponer condiciones o de poner en riesgo al país entero por permisos que dio la CRE sin ton ni son. Ese es mi planteamiento. Gracias, Diana. Gracias. ¿Alguien más de los que están aquí presentes? No, al parecer tengo algunas preguntas que me han hecho llegar a distancia. Pregunta del CEO, dice: ¿hay pagos que estén pendientes por parte de la CFE a empresas estadounidenses que le vendieron gas a los días del apagón? ¿Ya quedaron cubiertas esas deudas? De lo contrario, ¿a cuántas empresas se les debe? Es Jessica Becerra, reportera de Energía del CEO. Hice esta consulta, esto es un tema de Miguel Reyes de CFE Energía, no tiene nada que ver la compra de gas con el tema. Si Okay. quedamos en que íbamos a responder todas las preguntas relacionadas con el tema, porque si no nos perdemos. Ulises Juárez dice: ¿nos pueden decir de las 59 centrales que mencionan de qué tecnología son? A ver, Carlos. Bueno, las 59 centrales que estaban conectadas en ese momento, un poco antes del evento de falla, eran 59 centrales en las que se encuentran mezcladas todas las tecnologías. Había hidroeléctricas, había termoeléctricas convencionales, había plantas de carbón también, y pues todos ellos estaban participando de acuerdo a lo que ese era el despacho del SENACE. Entonces, todas esas tecnologías responden de una forma o de otra a un evento de disturbio. Entonces, pues, esos son los que estaban conectadas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Morales. Y también Ulises Juárez, en una segunda pregunta, cuestiona: ¿no son acciones de supervisión y mantenimiento que deberían hacer periódicamente? Suena a acciones que se deberían hacer de forma programada, dice, en relación a las acciones que se van a tomar de acuerdo a los hallazgos. Pues a ver si Peña puede contestar esa pregunta. Sí, con mucho gusto, director. Sí, efectivamente, nuestro trabajo y responsabilidad es obviamente mantener una red de transmisión confiable, segura. La idea en base a los hallazgos de los expertos es darle mayor profundidad a una revisión de todo el parque de generación, de todo lo que está conectado a la Red Nacional de Transmisión y Distribución. Como comentaba el ingeniero Carlos Morales, vamos a revisar los aspectos de los reguladores de voltaje, de velocidad, los aspectos de la curva de capabilidad. Ese es un punto muy importante porque nos da estabilidad en el sistema en lo que se llama potencia reactiva. Igualmente, en los sistemas de protección que tenemos en toda la red de transmisión. ¿Cuál es el punto aquí importante? A medida que se van abriendo líneas de 400, se va incrementando el riesgo de la cuestión de poder operar adecuadamente las protecciones. Y el otro punto también que comentaba en uno de los hallazgos es la cuestión de modernizar todos los esquemas de acción remedial. Es un trabajo obviamente de mucha más profundidad
al día a día de lo que hacemos en transmisión y en distribución. Gracias, ingeniero Peña. Bueno, pues no hay más preguntas por parte de los compañeros. Muchas gracias a los señores directores de la Comisión Federal, muchas gracias a nuestro señor director. Recordarles que la presentación y este documento estará disponible en la página oficial de la Comisión Federal de Electricidad, así como en las distintas redes. Muchas gracias a todos por su presencia y muy buenas tardes.